Hola a todos, bienvenidos a otro video de nuestro canal dedicado a la evaluación inmobiliaria, diseño y análisis de estructuras y evaluación de proyectos. Si estás buscando asesoramiento profesional y preciso en estas áreas de la ingeniería, estás en el lugar correcto. Soy el doctor José Manuel Carrillo Hernández, ingeniero civil, estructurista con doctorado en ingeniería en sistemas de construcción y planeación y evaluador inmobiliario con años de experiencia. Si necesitas ayuda con la valoración de una propiedad, el análisis y cálculo de una estructura ya sea de acero o de concreto o evaluación de proyectos de inversión, estoy aquí para ayudarte. Al final de este video te proporcionaré información de contacto para que puedas comunicarte conmigo y recibir esa asesoría personalizada. Sígueme hasta el final para obtener más detalles. Comencemos. Bien, vamos a ver el tema correspondiente al diseño de la investigación. El diseño de la investigación consiste en cómo vamos a medir o en determinar cómo vamos a medir las variables. Y vamos a dar un repaso otra vez a las variables. Las variables, según Ávila Costa, expresan sus características, atributos o aspectos que se desean conocer, explicar o dimensionar. Es decir, al medir las variables, nosotros estamos llevando a cabo la investigación, estamos conociendo al objeto de estudio. Eh, Aquí todas las investigaciones, todos los trabajos de investigación tienen variables y depende de la delimitación que hagamos nosotros, tendrán pocas variables o muchas variables. Las variables desde la concepción metodológica son características observables, susceptibles de adoptar distintos valores o ser expresados en varias categorías y siempre están referidas a las unidades de análisis. Una variable puede ser la cantidad de cemento. Si yo estoy llevando a cabo la investigación, voy a tener que medir esa variable. ¿Cómo la mido? Bueno, pues eh, pesando la cantidad de cemento o colocando en un bote o en un recipiente la cantidad de cemento o el cemento para ver cuánta cantidad de cemento tanto en peso como en volumen tenemos. Si quiero medir la resistencia de un concreto, pues también agarro la pieza de concreto y la coloco en una prensa. Como ya hemos visto anteriormente, tenemos la variable dependiente o variables dependientes, dependiendo, ahora sí valga la redundancia, de la extensión del estudio. Podemos tener varias dependientes y varias independientes interrelacionadas entre sí. Pero vamos a poner en términos generales que existe una variable dependiente y una independiente. Como ya hemos visto, y aquí está el ejemplo, como variable independiente es siempre la causa y la variable dependiente es el efecto. O sea, si tenemos varias variables independientes serían las causas. Para este caso que tenemos aquí, la cantidad de cemento es la variable independiente y la resistencia del concreto es la variable dependiente. Las variables, para poderlas medir, necesitan definirse conceptualmente y definirse también operacionalmente. Las variables eh, representan a veces un grado de dificultad en su medición, sobre todo cuando son variables complejas. Hay variables simples. Una variable simple es aquella, pues que la podemos medir de un vistazo. Por ejemplo, la estatura de una persona, basta con tomar una cinta y medir esa estatura, o el peso de una persona, basta con subirla a esa persona a una báscula para ver cuánto pesa. También la temperatura corporal de una persona la podemos medir fácilmente, rápidamente, de un vistazo, tomando el termómetro y
colocándoselo en una parte de su cuerpo y registrando la temperatura. Pero hay variables que son complejas y esas variables complejas requieren más mediciones, requieren trazar una serie de planes y estrategias para medirlas. Es decir, como variables no las podemos medir, sino tenemos que medirlas en base a las partes que integran a esa variable. Bueno, nosotros como investigadores en el campo de la ingeniería civil no siempre vamos a tener variables simples. Por ejemplo, es verdad, la resistencia de un concreto sí es una variable simple, porque basta con colocarlo en una prensa hidráulica y eh, colocar presión a esa prensa y tronar el cilindro de concreto y registrando la resistencia. Es muy fácil. También las cantidades de materiales o las resistencias de los materiales pues se pueden medir fácilmente, pero hay otras variables. Y estamos hablando de variables donde interviene el comportamiento social. Nosotros como ingenieros civiles no estamos lejos o no estamos desconectados del comportamiento social. De hecho, estamos muy conectados con el comportamiento social. Cuando tenemos un cliente que quiere un diseño de una casa, tenemos que platicar con él y tenemos que tomar en cuenta sus necesidades. Y en ese caso ya esa casa o ese diseño de esa casa ya no es una variable simple, sino que se transforma en una variable compleja. Al igual que si estamos hablando nosotros de un estudio que estemos haciendo para ah, ver la infraestructura que hace falta en una ciudad, la infraestructura de servicios, por ejemplo, qué servicios le falta a la gente, pues tenemos que tomar en consideración el sentir de esas personas y en base al sentir de esas personas tenemos que trazar el plan o estrategia. En ese caso, pues, el sentir de esas personas o las necesidades de esas personas no serían variables simples, serían variables complejas. Bueno, quiero nada más hacer mención que nosotros como ingenieros civiles no estamos lejos de la cuestión social, no estamos lejos del aspecto social, estamos muy cerca del aspecto social, puesto que las edificaciones las ocupan las personas. Las edificaciones las usan las personas. La infraestructura las usan las personas, tanto de carreteras como de puentes, como de edificios, etcétera. Volviendo a esta diapositiva, entonces, para medir una variable compleja, estamos hablando de variable compleja, tenemos que definirla conceptualmente, o sea, en el concepto qué significa esa variable, y luego definirla operacionalmente, es decir, cuál conjunto o cuáles conjuntos de acciones tenemos que llevar a cabo para medir esa variable. La variable compleja, pues, se divide o se desglosa en dimensiones. Estas dimensiones nos acercan más al plano empírico, lo dicen los autores, porque la variable en sí es una variable teórica, es un componente teórico, esto es teórico y esto ya es más práctico. Cada dimensión que nosotros desglosemos o en que desglosemos esa variable, cada componente de dimensión va a ser más práctica. Aquí están solamente ejemplificados tres, pero no necesariamente quiere decir que tengan que ser tres, pueden ser menos o pueden ser más. Y a su vez, estas dimensiones tienen que estar divididas en indicadores. Indicadores para cada una de las dimensiones. Esos indicadores son los integrantes o son los componentes de las dimensiones. Como su nombre lo dice, indicador se refiere de índice, nos indica qué es lo que tenemos que hacer para medirlos. Por lo tanto, la operacionalización
nos dice pues que son el conjunto de acciones concretas para poder efectuar la medición de las variables del estudio. Medición de las variables del estudio. En un estudio, en una investigación, tenemos que medir las variables. Si no estamos en posibilidad de medir esas variables, no se puede realizar el trabajo de investigación. Las dimensiones, pues, nos dice a nosotros que se derivan de la definición conceptual de la variable de estudio. ¿Qué tenemos que hacer? Les platico. Lo que tenemos que hacer es ir a fuentes de información en Internet, libros, revistas, artículos, cualquier tipo de información que hable de esa variable y desprender definiciones conceptuales de esa variable. Por ejemplo, si estamos hablando de una variable que sea resistencia, ¿qué significa resistencia? O si estamos hablando de una variable que sea actitud, ¿qué significa actitud? ¿Por qué? Porque de la definición conceptual vamos a desglosar o a obtener las dimensiones. Ahora, los autores metodológicos dicen que es necesario consultar varias definiciones y el investigador, en base a esas varias definiciones, formarse una definición única. Aquí, para este caso, en nuestro caso, vamos a consultar 3 definiciones conceptuales. Y de esas 3, vamos a formar la definición única. Y de esa definición única, vamos a obtener las dimensiones. Ejemplo. Aquí vamos a ver un ejemplo, pero un ejemplo nada más parcial. Más adelante vamos a ver un ejemplo completo de lo que tienen que trabajar en esta sesión. Supongamos que tenemos esta variable, educación para el trabajo. A legua se ve que es una variable compleja, porque necesitamos de varias acciones para medir cómo está la educación de la persona o el grado de educación que ha recibido la persona para el trabajo. Entonces, nosotros supongamos que entramos a una fuente de información, que en este caso, esta es la fuente de información, y de esta fuente de información nosotros obtenemos la definición que voy a leer, que dice: la misma, o sea, la educación para el trabajo, comprende la formación permanente, personal, social y cultural, que se fundamenta en una concepción integral de la persona, en la cual una institución organiza un proyecto educativo, institucional y que se estructura en currículos flexibles sin sujeción al sistema de niveles y grados propios de la educación formal. Como nosotros podemos ver, la definición conceptual me está sugiriendo las dimensiones. Esta es una dimensión y está señalada, está subrayada, inclusive está de otro color. Formación permanente. Personal, esta es otra dimensión. Social. Cultural. Y concepción integral de la persona. Entonces, de la definición conceptual, como pueden ver ustedes, estamos obteniendo nosotros las dimensiones en las cuales vamos a desglosar esa variable. Y aquí está la variable educación para el trabajo, representado en un diagrama.
y desglosada en las dimensiones: formación permanente personal, formación permanente social, formación permanente cultural, concepción integral de la persona. A su vez, ya dijimos que las dimensiones se dividen en indicadores o se desglosan en indicadores. Entonces, hay que definir conceptualmente, o sea, la definición de cada dimensión me va a dar a mí como resultado los indicadores que voy a trabajar. Por lo tanto, el siguiente paso es identificar los indicadores para cada dimensión. Y, como ya vimos, los cuales se desprenden de la definición conceptual de cada dimensión. O sea, lo mismo que hicimos para la variable, definirla conceptualmente, lo tenemos que hacer para cada dimensión, definirla conceptualmente para ver los indicadores en los cuales podemos desglosar esa dimensión. Ejemplo, de la dimensión formación permanente personal, del ejemplo anterior. De esta fuente que tenemos aquí, que como ven ustedes está en el formato APA, dice: la formación continua se conceptualiza como un proceso de aprendizaje activo y continuado a lo largo del ciclo vital de la persona, que está relacionado directamente con el trabajo y que pretende modificar conocimientos. Esto que está señalado aquí de azul, modificar conocimientos, es un indicador. Destrezas es otro indicador. Habilidades y o actitudes es otro indicador. Entonces tenemos 3 indicadores para la dimensión formación permanente personal. Gracias por ver este video. Espero que hayas encontrado la información útil y que sea valiosa para ti. Si necesitas un avalúo, un cálculo, diseño estructural o un análisis de un proyecto de inversión, no dudes en contactarme. Estoy aquí para ofrecerte mis servicios y asesoramiento experto en estas áreas. Puedes comunicarte conmigo a través de mi correo electrónico jmch@ingenieriaconsultoria.com o visitando mi sitio web www.ingenieriaconsultoria.com. No dudes en hacer tus preguntas o agendar una consulta para resolver cualquier duda que puedas tener. Espero poder ayudarte con tus necesidades de evaluación, de análisis y diseño estructural o evaluación de proyectos. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y nos vemos en el próximo video.